refugio eterno, y de todo en oración. Oh, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Hoy domingo 26 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Es decir, estamos entrando ya en el periodo que termina o que culmina con la Semana Santa. Un domingo significativo entonces, pero también podemos decir que es el último domingo de este mes de febrero y también quizás para muchos el último domingo de nuestras vacaciones, quienes hemos tenido la posibilidad de descansar, de disfrutar de algunos días de descanso. Es motivo de alegría y satisfacción de darle gracias a Dios por ello. Ya con las pilas un poco más cargadas o recargadas, debemos comenzar este año laboral nuevamente, esperando y confiando que Dios nos estará acompañando. Oremos, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, gracias queremos darte por la vida, por la salud, por nuestro alimento diario que tú entregas a nuestras vidas, por nuestro techo, por nuestro abrigo, porque frente a todas las dificultades que se presentan en la vida, tú siempre nos estás acompañando y siempre tienes la capacidad de perdonarnos. Gracias, Dios amado, quédate con nosotros en esta exhortación que tú vas a entregar a nuestra congregación de Chihuayante. Desde ya te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchen este mensaje. Quédate en nuestras vidas, bendícenos. Todo esto lo clamamos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, el calendario litúrgico para hoy día nos entrega 4 pasajes bíblicos. No voy a dar lectura a los 4, voy a dar lectura solamente al pasaje del Evangelio. Pero les dejo indicado cuáles son los textos para que ustedes, si gustan, los puedan seguir y los puedan leer. Salmo 32. El Salmo 32, un hermoso salmo, nos habla sobre la dicha del perdón. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, desde el versículo 7 al 9, luego del 15 al 17, y termina en el capítulo 3 con los versículos 1 al 7, y en este nos habla sobre la creación del hombre y también nos habla sobre la desobediencia del hombre hacia las instrucciones dadas por Dios. El tercer pasaje se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19, y ahí nos habla sobre Adán y sobre Cristo. Y el Evangelio de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, al cual daré lectura. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amado Padre, gracias por esta hermosa historia, por este hermoso relato que lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Y permite, Señor, que sea un mensaje que se abra a nuestro entendimiento y que podamos atesorar la enseñanza que tú nos quieres entregar por medio de este. Quédate en los corazones de mis hermanos y, por favor, dirige tú mis palabras para poder exhortar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Debo reflexionar con ustedes, mis hermanos, que cuando encontré estos textos que correspondían a este domingo, me alegré mucho porque son pasajes bíblicos que en diferentes ocasiones he podido escuchar exhortaciones sobre este mismo. Por tanto, uno ya tiene prefijadas ciertas directrices respecto de este texto. Y mi reflexión tiene que ver con que cuando uno lo estudia o lo analiza, siempre hay algo que uno puede descubrir y puede aprender de esto. Al analizar estos dos primeros versículos, en donde se expresa que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, me alegré mucho al darme cuenta de que esta situación no estaba siendo generada por Satanás. No estaba siendo una improvisación de él contra Jesús, sino que más bien lo que puedo observar es un plan de Dios para su Hijo Jesús, para probar quizás su fe, su templanza, su fidelidad al Padre. Y el primer versículo nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios, dirigió, encaminó, teletransportó, si queremos decirlo de una manera, a Jesús al desierto. Y no para pasarlo mal ni para festejar, sino que para ser tentado por Satanás. El objetivo era muy claro. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en esta situación, en este versículo, yo creo, en estos dos versículos en realidad, se enmarca lo que yo creo que es lo que Dios hoy nos quiere entregar. Tuvo hambre, es decir, su Hijo amado está en su condición humana llegando al extremo de tener hambre. Él, como hijo del Dios viviente, perfectamente pudo haberse evitado esta situación y haber quizás recurrido a cualquier solución divina para solucionar su problema del hambre. Cuando alimentó a 5.000 hombres, lo que hizo fue multiplicar los peces y los panes. Es decir, Jesús tenía la capacidad divina para solucionar su problema. Pero él estaba cumpliendo el mandamiento, el plan que Dios tenía para su vida. ¿Cómo se preparó para hacer frente a esto? Con ayuno, durante 40 días y 40 noches. Y no me cabe la menor duda que durante este ayuno, la oración que Jesús tuvo diariamente y quizás constantemente durante esos 40 días fueron la pieza clave
para encontrar la fortaleza física de enfrentar al enemigo en esta circunstancia. Y el enemigo, aprovechando situaciones muy, muy importantes, intenta sacar ventaja de esto. Si nosotros retrocediéramos solo un versículo, es decir, al versículo 17 del capítulo 3 de Mateo, cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús y Jesús sale del agua y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El sello, la firma que Dios pone sobre su Hijo Jesús está en ese minuto. Está diciendo públicamente que Jesús es su Hijo amado. Ese Hijo amado es llevado por el Espíritu de su Padre al desierto para ser tentado. Ese Hijo amado está en condiciones físicas muy, muy, muy deterioradas, porque saquemos por conclusión que un cuerpo que no se alimenta durante 40 días y 40 noches, no me cabe la menor duda que su condición física debe haber sido bastante, bastante débil. Pero a través de la oración, a través de su lealtad y fidelidad con Dios, él seguramente encontraba esa fortaleza que le permitía físicamente soportar esta situación. Y fíjense que esta figura del bautismo, ¿cierto?, es cuando Jesús comienza ya a trabajar en lo que sería su ministerio. Bueno, en ese minuto, Satanás, sabiendo que a Jesús tenía quizás una tarea, pero él dijo: es el Hijo de Dios nomás, y yo me la voy a jugar por derrotarlo. Y le presenta 3 situaciones, 3 alternativas de tentación, porque seguramente el plan de Satanás era que con uno de ellos Jesús iba a caer. El primero, ¿cierto?, es tentarlo por medio de la conversión de piedras en pan. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos, según el apóstol Pablo, la lujuria del cuerpo. ¿Cómo traducimos la palabra lujuria? Dice que es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es decir, Satanás lleva a la condición de Jesús de que esa necesidad física, esa necesidad de alimentar el cuerpo, esa necesidad de poder fortalecerlo por medio de este alimento, el diablo intenta llevarlo allá. Eso, hermanos, es conocido como hedonismo. Reitero, hedonismo, tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Esa es la primera figura que Satanás le presenta a Jesús. Y Jesús le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, que en ese minuto Jesús está desechando esa opción que le ofrece Satanás, está dejando de lado la opción material, la opción del alimento físico, por la que significa la palabra escrita, la palabra que sale de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es muy importante, porque Satanás se da cuenta que frente a esa condición física muy, pero muy deteriorada, Jesús logra imponerse y no caer en la tentación
que para él hubiese sido muy fácil, como ya hemos mencionado, de haber convertido esa piedra en pan y alimentarse. Es decir, Jesús no cayó en la lujuria de su cuerpo de ser alimentado a cualquier precio. La segunda opción de tentación habla del egoísmo. Y dice la segunda tentación que Satanás le plantea a Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, qué fácil resulta para una persona, como lo es Jesús, de aceptar ese desafío y decir: ¿sabes que sí? Yo me puedo dejar caer, no me va a pasar nada. Y lo más probable es que cuando vaya cayendo, esos ángeles me tomen y no me pase nada. Ese egoísmo que nosotros muchas veces no podemos, sino que siempre generamos, Jesús no cayó en él. El egoísmo se define como la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Es decir, yo soy capaz de esto y me da lo mismo lo que piensa el resto. Acá Jesús no cae en esa figura. Y él le dice, como respuesta a este enemigo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús nunca pierde la perspectiva que significa que Él está trabajando enfrente del enemigo. Él no ha perdido la noción de dónde está y qué está haciendo. Recordemos que Él está partiendo sus ministerios. Él se está purificando en ese minuto. Él se está haciendo fuerte frente a estas tentaciones de Satanás. El apóstol Pablo dice que este egoísmo es el orgullo de la vida. Y pienso que eso con el tiempo no ha cambiado, eso se ha mantenido, especialmente en nosotros los seres humanos. Luego el enemigo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, qué valioso esto. Porque, ¿qué hizo Satanás? Le mostró a Jesús en ese minuto, a su vista, los placeres de este mundo, los reinos de este mundo, el poder de este mundo. Y sabemos nosotros que por medio de la vista son muchas las situaciones que a nosotros nos tientan. Por poner un ejemplo, hay comerciales que he visto por ahí de que apareció el nuevo iPhone, el nuevo iPad o cualquier tecnología de última generación, y nosotros, aunque no tengásemos la necesidad, al mostrarlo por la televisión, nuestra vista lo atrae y terminamos cayendo en la tentación de comprarlo. La vista. Esta tercera tentación se define como el materialismo, y el apóstol Pablo lo define como la lujuria de los ojos, o más bien dicho, el mal por el bien. Felizmente, Jesús no cayó en esta tentación, porque imagínense Jesús aceptando esta propuesta y postrándose a los pies de Satanás para adorarle. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Eso, mis hermanos, impagable. Desde mi perspectiva es impagable. Porque Jesús, a Dios gracias, estaba pasando la prueba. Entonces, lo que ocurrió posterior, que el diablo se marchó, lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. La pregunta que yo me hago, yo, Mario, ¿estás preparado para enfrentar las tentaciones que Satanás va a poner en tu camino? ¿Estoy yo preparado para poder pensar correctamente, para no desear lo incorrecto y para sentir lo que realmente corresponde? Es decir, mi mente, mi alma y mi corazón están alineados con lo que Dios quiere. Pensemos que Dios puede ser definido como verdad, como belleza y como bondad. Es decir, ¿estoy preparado yo para no defraudar al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo con estas cosas indebidas? Me voy al libro del Génesis que le mencioné, que hoy día está dentro del leccionario bíblico, ¿cierto? Y lo que encontramos aquí es a Dios creando al hombre, ubicándolo en el huerto del Edén, habiendo plantado todos esos árboles, advirtiéndole que no debe comer del fruto del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dándole a Adán la libertad para que él pueda labrar y producir ese huerto y que todo sea maravilloso. Pensemos que no había guerra, no había droga, no había alcohol. Era todo paz, no había pecado. Y Dios vio que para el hombre era necesario que le llegara a su compañera. De ahí surge la figura de Eva. Y fíjense que ahí, esto es un punto de vista que yo observo, cuando Dios le da las instrucciones a Adán, Eva no estaba. Por tanto, quien le transmite las instrucciones a Eva es Adán, su esposo. ¿Y si Adán no fue claro? ¿Y si Adán no supo imponer esas condiciones de Dios? ¿Y si Adán en realidad omitió alguna situación importante? Bueno, de esa figura, de esa falta de quizás de información, Satanás se tomó, se presentó ante Eva. Y no se presentó como el Satanás que nosotros conocemos, ese con los cuernos, con la cola, con su herramienta en las manos ahí para azotar y clavarnos. Lo que se le presenta a Eva es el animal más maravilloso, más inteligente que Dios había creado, que es la serpiente. Y no es la serpiente que hoy tenemos o que conocemos. Y el diablo, hermanos, dentro de su gran capacidad de engaño, se le presenta a Eva como este animal, la serpiente, maravillosa, y conversa con ella, gratamente por lo demás. Y le dice, y que es verdad eso de que si comes de ese fruto, morirás. Mira, yo lo como y no me pasa nada. Y Eva cayó en la tentación. Y Eva hizo caer a Adán también. Y cuando Dios los buscó,
Ellos estaban escondidos. ¿Qué hacemos nosotros, los seres humanos, cuando cometemos una falta? Cuando hemos caído en tentaciones. Nos ocultamos, nos escondemos. Intentamos pasar, como se dice vulgarmente, piola. Eso es lo que está haciendo Adán y Eva, escondiéndose. Y cuando Dios los llama, ellos les dicen con vergüenza que estaban escondidos porque estaban desnudos. Dios se da cuenta que comieron del árbol indebido y los castiga. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros tenemos como seres humanos, como cristianos, estar atentos a las jugarretas de Satanás. Satanás está muy, pero muy bien preparado para tentarnos, para hacernos caer. Me voy a poner en un caso súper extremo, fantasioso por lo demás. Voy a suponer que Satanás tiene un ejército trabajando para él. Agentes secretos del diablo. Y la misión de esos señores es conocer cada uno de nosotros debidamente e individualmente. Nos conocen, saben quiénes somos, nuestros gustos, saben cuáles son nuestras debilidades, quiénes fueron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, a qué iglesia voy, qué hermana o qué hermano está en la iglesia, si me llevo bien o me llevo mal con él, tengo algún choque de genios. Se le entrega esa ficha por parte de estos señores y aquí está la ficha de Mario. ¿Y qué hace esa fábrica? Esa fábrica produce tentaciones a la medida para Mario. A Mario le gusta el trago. No, a Mario le gusta la droga. No, a Mario le gustan las mujeres. Más extremo, no, a Mario le gustan los hombres. Y van creando tentaciones acordes a la condición de cada uno de nosotros. Y en eso nosotros nunca nos vamos a dar cuenta. Solamente cuando Satanás ganó y venció y nosotros hemos sido humillados, hemos sido llevados a morder el polvo. Solamente ahí tenemos la capacidad de darnos cuenta. Pero ¿qué nos dice Romanos 5, ¿cierto? Donde está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, si uno lee el capítulo 5, parte diciendo que el resultado de la justificación, y a contar del 12 comienza a hacer una comparación entre Adán y Cristo. Y ciertamente porque por medio de un hombre, como lo fue Adán, entró el pecado al mundo. Y todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. Voy a leer una frase que encontré. Dice: cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Jesús vino a este mundo, fue crucificado en un madero, habiendo sido absolutamente inocente de todo, pero solamente murió por nosotros, porque por medio de Adán había entrado el pecado a este mundo, y el precio del pecado es la muerte. Ciertamente Adán y Eva no murieron físicamente, pero espiritualmente sí lo hicieron. Es más, Dios los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque podía ocurrir que Adán y Eva también pudieran comer del fruto de la vida. Entonces Dios los sacó del huerto del Edén. Es decir, ya no tenían vida eterna,
y ya habían muerto a esa paz, a esa armonía, a esa inocencia con que ellos habían sido depositados en el huerto del Edén. Pero me quiero quedar con que la venida de Jesús viene a restaurar eso, viene a tratar de revertir eso. Y creo que el gran plan de Dios es devolvernos a ese huerto del Edén, es llevarnos a todos de vuelta para que disfrutemos la hermosura de estar ahí. Y por eso llegó Jesús, para restaurarnos. Porque por medio del hombre entró el pecado y la muerte, pero por medio de otro hombre que es Jesucristo entró la salvación, entró la gracia, entró el perdón, la fe. Sabemos que solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y eso nosotros, hermanos, tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo y no podemos seguirlo despreciando. No debemos por ningún motivo perder esto. El pasaje que está en Efesios, capítulo 6, versículos de 10 al 13, nos habla sobre la armadura de Dios. Y dice que nosotros estamos luchando no porque no tenemos lucha, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Volvemos al pasaje de Mateo. Jesús estaba vestido con las armaduras debidas. Estaba en ayuna, estaba en oración. Y lo más importante, conocía bastante, pero yo diría que bastante las Escrituras. Porque las respuestas que le dio Satanás decía, escrito está. Y pensemos que el gran desafío que tiene el diablo es desacreditar esa firma que Dios había puesto en Jesús al salir del agua cuando es bautizado. Por eso en cada una de estas tentaciones le dice, si eres realmente el Hijo de Dios, haz esto. Si realmente eres el Hijo de Dios, lánzate. El Hijo de Dios pasó la prueba. Pero si vamos al Salmo 32, en el cual podemos ver que aquí está David, y el título dice, la dicha del perdón. La dicha del perdón. Quizás dentro de la Biblia hay muchos pecadores, hay muchos que han cometido muchas faltas, pero qué duda cabe que Pablo fue uno de los grandes pecadores de esta Biblia, de esta palabra de Dios. Sabemos nosotros lo que pasó. Y David tuvo que sufrir las consecuencias de su falta. David debió pagar con acciones sobre su familia. Pero Jesús lo perdonó, Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de su pecado no fueron perdonadas, son ineludibles. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que nosotros podemos cometer muchas faltas. Yo siempre he mencionado que la característica que más me agrada de Dios es que es un Dios perdonador. Y eso, hermano, yo lo destaco siempre que puedo. Pero también debo decir que es un Dios justo. Y que las consecuencias de nuestras faltas siempre van a existir. A David le pasó. David fue perdonado. David murió siendo un anciano, perdonado por Dios. Lo más probable es que hoy David, o si nosotros mañana tuviéramos la gran bendición de llegar a los cielos, es probable que nos encontremos con David, porque él ya fue perdonado y él pagó. Pero la consecuencia de sus faltas
fueron en su familia, en sus hijos. Y de eso no podemos olvidarnos nosotros. Hermanos, dentro de lo que me queda por mencionar, por ejemplo, el diablo siempre se va a aprovechar de nuestro dolor. Pensemos en Job. Job, su mujer, le dijo que negara a Dios, que se fuera contra Dios. ¿Y Job qué le dijo? Yo sé en quién he creído. Job lo perdió todo, lo sabemos. Pero cuando esto terminó, Dios le restauró 2 y 3 veces más lo que había perdido. Para nosotros, frente al dolor, sin duda que vamos a tener muchas dudas. En estos incendios que se han producido, muchas familias dirán, ¿y dónde estaba Dios en esto? Ahí está Satanás, en esas frases. Él busca que nosotros en el dolor neguemos y regañemos contra Dios. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que si bien es cierto el fuego es dañino, pero llevémoslo al siguiente plano. Si el fuego cae en el oro, ¿qué pasa con el oro? El oro es purificado. Es decir, una vez que el oro pasa por el fuego, adquiere más valor, adquiere mucho más fuerza, mucha más pureza. Y eso es lo que nosotros debemos intentar. Que frente al dolor, frente a las pruebas, no regañemos contra Dios, no neguemos contra Dios, muy por el contrario, apeguémonos a lo que hizo Jesús, al ayuno, a la oración. Porque si el fuego cae en la madera, es decir, si nosotros fuéramos madera, pasaría lo que está pasando en estos incendios, arrasaría con todo. Entonces, los invito, hermanos, me invito yo mismo a que podamos intentar ser ese oro puro, ese oro fuerte, y no esa madera convertida en carbón y en ceniza finalmente. Diablo nos quiere ver así, pero Dios nos quiere ver como el oro fuerte. Las tentaciones que se nos presentan a diario, el devenir de la vida. Ya lo dije, Satanás se disfraza, nos engaña. El diablo conoce nuestras debilidades y ya lo dije, tiene las tentaciones personalizadas hacia nosotros. Pero también nos tienta con los errores de otras personas. Y si lo traemos a las iglesias, a los errores de otros hermanos y de otras hermanas. En las iglesias sabemos, y no solo en las iglesias, en todas partes, existe la hipocresía. Existe gente mentirosa. De eso tenemos que cuidarnos, porque Satanás de esas cosas también se toma para destruir las congregaciones y nuestras propias faltas. Nos hace de todo para que nosotros caigamos, para negar de Dios, para criticar a los demás, para no ver, ¿cierto?, la viga que tenemos en nuestro ojo, pero sí vemos la pelusa que tiene el hermano al frente. Les invito, hermanos, a reflexionar sobre esto. Sin duda hay muchas cosas que se me escapan, pero creo que el mensaje de hoy es que no decaigamos, que tengamos la fe y la confianza que Dios está con nosotros, pero en la medida que nosotros le busquemos, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la exhortación, de escudriñar su palabra, nosotros podemos crecer y engrandecernos. Dios les bendiga. Que estén muy bien.